Programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. La fuerza es la unión, una parte de la sociedad venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir a Venezuela de trabajo y de respeto, y con medicinas, a Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Vamos a arrancar de inmediato con el tema de fondo de este primer segmento del programa. Continúa la situación de lucha y de incertidumbre en los alrededores del... Continúa la justa protesta de los presos políticos por las infames condiciones de reclusión y sobre todo por lo absurdo de su estatus de secuestrados. Insisto en esto de secuestrados porque muchísimas de las personas que están allí sencillamente o tienen boleta de excarcelación desde hace muchísimo tiempo o no han asistido a las audiencias fijadas por los tribunales porque sencillamente no les da la gana. Que preso no se lleva, preso no se transporta, preso no se manda solo, es el carcelero quien lo lleva y quien lo trae. Bueno, todo eso y mucho más forma parte del conjunto de razones por las cuales los presos políticos que están en la sede del SEBIN, en el helicoide, se han declarado en conflicto. Yo subrayo la palabra conflicto, hay colegas que lamentablemente utilizan la palabra motín. Yo quiero recordarles que motín es un alzamiento en un barco que tiene como objetivo adueñarse del barco y linchar al capitán. Eso no es lo que está planteado. Lo que está planteado es una justa protesta de venezolanos presos políticos que están reclamando sus derechos constitucionales. En vez de dar respuesta a sus pedimentos, se produjo una situación extremadamente nefasta que agrava las razones de protesta en vez de resolverlas. Fred Mavares y Reggie Andrade, dos de los presos políticos, en concreto los dos efectivos de Polichacao que permanecen en prisión, los dos, por cierto, también con boleta de excarcelación desde hace más de 2 años, en vez de ser puestos en libertad, fueron llevados a otra prisión. Tenemos en línea a Yamilet Zorrilla, compañera de Fred Mavares. Yamilet, muy buenos días. Cuéntanos, ¿cuál es el estatus de Fred y de Reggie en este momento? ¿Dónde están? ¿A dónde fueron llevados? Te escuchamos. Sí, buenos días. Gracias. Sí, en la mañana sacamos a Fred y a Reggie de forma muy agitada y los trasladaron a San Juan de los Morros, el 26. Aló, te escuchamos con alguna dificultad. Nos estás diciendo que fueron trasladados a la cárcel el 26 de julio en San Juan de los Morros. Eso es correcto. ¿Con hasta qué? Hasta no fue con alguna orden judicial. Yamile, ¿ese traslado fue con alguna orden judicial? No, ese traslado fue de forma arbitraria, tomando en cuenta de que Fred y Reggie tienen boleta de excarcelación. Nos preguntamos, nos decimos, cambiarlo de sitio de secuestro, porque ellos están siendo secuestrados. De hecho, sabemos dónde están, porque de una manera u otra llegamos hasta allá y los perseguimos y supimos que están allí. Porque si no, hasta ahora, no supiéramos dónde están ellos. Y con la preocupación de que todavía hasta las 3 de la tarde la gente del SEBIN permanecía en la 26. Yamile, te agradecemos mucho el reporte porque es una versión de primera mano. Yamile Zorrilla, ella es la compañera de Fred Mavares
nos informa que en efecto se produjo el traslado de tanto de Madares como de Andrade a la cárcel 26 de julio en el estado Guárico, en San Juan de los Morros. Un traslado absolutamente irregular, sin orden judicial. Como bien dice Yamilet, estamos hablando de un cambio arbitrario en el sitio del secuestro, porque ellos están no como presos, sino como secuestrados, en tanto que ya tienen una orden de excarcelación que ha sido desatendida por sus carceleros. Tenemos en línea ahora a Gilbert Caro. Ustedes durante muchísimo tiempo estuvieron escuchando en este programa la voz de J.D. Caro, la hermana de Gilbert Caro, a lo largo de toda la campaña que desarrollaron sus familiares, sus compañeros de partido, sus compañeros de lucha por la libertad de nuestro hermano y nuestro diputado Gilbert Caro. También me escucharon a mí en más de una ocasión relatando la manera como yo conocí a Gilbert como luchador social, en aquella obra estupenda llamada Liberados en Marcha, muchísimo tiempo antes de que Gilbert decidiera ser luchador político, y como decíamos que Gilbert era precisamente un ejemplo de joven venezolano capaz de construirse a sí mismo y de empeñarse en la lucha por una mejor Venezuela. Bueno, gracias a Dios lo tenemos ahora nuevamente en la calle y ejerciendo como lo que es, como representante popular, como diputado de la República. Gilbert, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, comparte con la audiencia qué es estar preso en la cárcel 26 de julio, a donde acaban de ser trasladados Fred Madares y Reggie Andrade. Cuéntanos cómo fue tu experiencia en ese penal. Te escuchamos. Sí, bueno, Chubo, ante todo, muchísimas gracias por el apoyo, la solidaridad que tuvieron conmigo mientras yo estuve estos 18 meses casi en reclusión, de aislamiento y de total tortura psicológica en el año pasado y parte de este año, ¿no? Muchísimas gracias a los radioescuchas por la solidaridad y, bueno, a mi familia. Ante todo, la diferencia parte de que tenemos que hablar de dos cosas, preso común y preso político. Ahí hay una diferencia. ¿Qué es la 26 de julio? Es un galpón que fue expropiado para construir un supermercado y el gobierno, valga la redundancia, lo expropia y hace allá adentro unos pequeños cubículos con unas rejas en el techo, como unas cárceles de Guantánamo. De hecho, 26 de julio refiere a una fecha emblemática cubana, no una fecha de la fecha del nacimiento de Tío Simón, la fecha de reivindicar algo venezolano. Es una fecha cubana cuando Martín tuvo un acontecimiento en Cuba. Entonces, ¿qué es la 26 de julio? Es una cárcel en donde mandan a presos políticos al lado de presos comunes, y los presos comunes ya sufren violaciones en su derecho. Yo lo he denunciado durante muchísimos años, aún no lo he denunciado, también he trabajado, he accionado, porque yo creo que no nos quedamos en la acción, sino que nuestro equipo, como bien tú lo dijiste, Liberados en Marcha, en donde empecé a trabajar desde la cárcel, porque desde la cárcel construimos una casa hogar de reinserción con el dinero de nosotros mismos cuando estábamos presos. Esto no es una fundación de Lorenzo Mendoza, de Bill Gates, que tienen, gracias a Dios, unas fundaciones gracias a su empresa. Y bien, hago reconocimiento a esa función de Lorenzo Mendoza, que admiro su trabajo social, pero no, el trabajo de nosotros era con las uñas, con las manos, con el dinero de la cárcel, hicimos una fundación. Eso me lleva al camino político, porque primero, para ser un líder político hay que ser un líder social, esa es nuestra consigna en Voluntad Popular. Para ser un líder político hay que ser un líder social. Y bueno, eso me llevó a la prisión. Y la cárcel 26 de julio es estar solo, es estar aislado, es estar en una celda con sumamente violaciones. El mundo entero, Chubo, vio aquella foto aberrante que publicaron en las redes sociales cuando me raparon el cabello, cuando me uniformaron, porque te quitan tu identidad, te quitan prácticamente el buen alimento, te quitan la salud, te quitan todo. Y de hecho, muchos vieron la foto y el momento en que yo salí perdiendo 18 kilos de masa corporal con una desnutrición severa. Pero donde no me desnutrí fue en mi mente, en mi conciencia, en mis ganas de cambiar mi país. Ahí no hay desnutrición, ahí lo que hay es fuerza, alimento para seguir trabajando por la mejor Venezuela.
Con el favor de Dios, Gilbert. Por favor, háblanos de otras condiciones, tanto ambientales como, digamos, de procedimiento. Tengo entendido que allá, bajo el sol inclemente en San Juan de los Morros y el tipo de estructura de techumbre que tienen allá, promueve, facilita la deshidratación de las personas. Confírmanos si eso es cierto o no. Y en segundo lugar, tengo entendido que de acuerdo a las denuncias que han formulado muchos defensores de derechos humanos, allí esas técnicas de rapar a las personas, uniformar a las personas, se extiende hasta obligarlos a hacer lo que ellos llaman entrenamiento de orden cerrado, entrenamiento de marcha tipo militar y además a gritar consignas a favor del gobierno. Refiérenos tu experiencia sobre esos otros aspectos. Sí, bueno, yo estuve en la 26 de julio 4 meses sin presentarme en ningún tribunal. Chugo, no sé si recuerdas, pues a mí me detienen el 11 de enero y hay algo que yo nunca he visto, lo vi fue por televisión, porque yo duré 10 días en el círculo militar, en un hotel, no podía estar en ningún calabozo por la inmunidad parlamentaria. Luego que estoy esos 10 días, veo en televisión a los 2 días, porque en ese círculo militar sí había un televisor, no lo quise ni prender, sino a los 2 días vi en una rueda de prensa el vicepresidente anunciar lo que supuestamente yo tenía. Lo he visto nada más por ahí. Segundo, me llevan a la 26 de julio, duró 4 meses allá, nunca me presentan. Después me llegan a Feni Carabobo, tampoco me presentan en ningún tribunal. Yo vine viendo a la juez el 1 de junio del año pasado, luego de 6 meses de prisión, donde me privan de libertad, pero ya tengo 6 meses privado de libertad. No entiendo eso. ¿Cómo es que me privas después de 6 meses? Pero bueno, me llevan a la 26, en donde yo puedo decir que sí hay unas condiciones, porque son techos, ahí no hay nada de electricidad dentro de las celdas para tomar un tomacorriente y poner aunque sea un ventilador, no hay absolutamente nada. Son unos galpones, como bien ya te decía, con unas condiciones muy fuertes y te quitan tu identidad cuando te uniforman. Ahora, lo de la experiencia de orden cerrado, bueno, los 3 últimos meses en Feni Lara yo no recibí visita porque me querían mandar a hacer un orden cerrado. Yo le dije, mire, primero y principal, yo nunca he sido militar, no me gusta la carrera militar, estoy siendo procesado, de hecho, en un tribunal militar, pero nunca me ha gustado, no fui a la milicia, nunca le huí cuando, yo no sé, Chivo, ¿tú te acuerdas de la recluta? ¿Aló? Sí, te escuchamos, Gilbert. Entonces, bueno, yo le huí a la recluta en aquellos tiempos cuando estaba yo joven, 18 años, yo no quería ir al cuartel, nunca, no me gustó la milicia. Bueno, te obligan a querer hacer orden cerrado, decir consignas a favor de la revolución, pero bueno, eso me llevó a que los 3 últimos meses no tuve visita, me la prohibieron, pero con la dignidad en alto. No voy a hacer orden cerrado, no quiero, si me quieren quitar la visita, me quitaron los libros, no, últimos 3 meses fueron 3 meses muy difíciles, pero bueno, esas son las condiciones a las cuales nosotros estamos trabajando para contribuir en el campo. Gilbert, te queremos agradecer vivamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del jueves 12 de julio. Era Gilbert Caro, sobreviviente de la cárcel madurista, de prisiones como Fénix y como la 26 de julio, y una persona que nos acaba de dar un testimonio claro acerca de cuáles son las condiciones de reclusión a las que acaba de ser en el penal, donde acaban de ser trasladados de manera ilegal, inconstitucional, tanto Fred Mavares como Rey Andrade, los de alguna manera líderes de la protesta que se inició en el helicoide. Tenemos ahora en línea a Carlos Nieto Palma. Carlos Nieto Palma, el abogado, Carlos Nieto Palma, el doctor Carlos Nieto Palma, es un defensor de los derechos humanos y vocero de la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad, una organización especializada en el análisis del sistema penitenciario y en la defensa, repito, de los derechos humanos. Carlos, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Tú como observador y como investigador y como luchador por los derechos humanos, sobre todo, están siendo víctimas de un sistema penitenciario que en vez de regenerar al ser humano, lo que hace es destruir más. ¿Qué nos puedes decir acerca de estas características de esta prisión 26 de julio? Ya como bien lo decía Gilbert Caro, su propio nombre es una alusión extranacional o antinacional. El 26 de julio es el día que se conmemora en Cuba el asalto al cuartel Moncada, lo que ellos llaman el inicio de la Revolución Cubana.
bueno, esa es la fecha que le ponen como nombre a una cárcel donde son conculcados los derechos de los venezolanos. Carlos, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué saben ustedes desde el punto de vista formal por el escrutinio que hacen de lo que son las condiciones de reclusión allá en la cárcel 26 de julio? Sí, buenos días, Chugo. Gracias por la invitación. Bueno, mira, en primer lugar, ya Gilbert lo acaba de decir, eso no es una cárcel, no fue construida para una cárcel. Eso eran unos depósitos de una empresa de alimentos que fueron expropiados y de un día para otro decidieron convertirlo en cárcel. Por lo tanto, no reúne ningún tipo de condiciones para tener allí a personas. Antes lo que había eran cajas con comida. Ahora tienen a ciudadanos que están privados de libertad. En el caso de estas dos personas que fueron trasladadas, fueron tres en realidad, porque también trasladaron a uno de los presos comunes que estaban en el helicoide. Es terrible porque los dos tienen boleta de excarcelación. Yo creo que ya hace como 2 años que tienen la boleta de excarcelación y deberían de estar más bien es en libertad. Esto es una muestra de que en Venezuela no hay Estado de Derecho, que no se respeta las leyes y que bueno, que estamos viviendo en una dictadura que hace lo que le da la gana con las personas que están privadas de libertad y con los que no estamos privados de libertad también. Pero por lo menos esta cárcel, que yo difiero un poco del nombre del 26 de julio, se lo ponen es porque es el día que se creó, es la fecha de creación del Ministerio para el Servicio Penitenciario. A lo mejor lo asociaron las dos con el inicio de la Revolución Cubana, pero es el día que se inicia, que se crea el Ministerio para el Servicio Penitenciario. Hace ya 7 años hacer este año, que bueno, que ha sido una situación verdaderamente dramática. El Ministerio Penitenciario lo que ha venido es agravar la situación penitenciaria del país y todo está cada día mucho peor a como ha estado antes, y eso lo hemos venido desde una ventana a la libertad denunciando, bueno, siempre, digamos, casi que todos los días. Estamos conversando con Carlos Nieto Palma, abogado venezolano, coordinador de la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad. Carlos, que yo conozca, la organización que ha hecho un examen más profundo de lo que son las condiciones de reclusión en el helicoide son ustedes. Ustedes hicieron una suerte de auditoría o de radiografía de lo que son las condiciones de reclusión, incluyendo la cantidad de presos por metro cuadrado, si mal no recuerdo. Como desde aquel momento hasta hoy han ocurrido incluso 2 levantamientos, 2 protestas de los presos por esas mismas condiciones. Por favor, refréscanos, ¿cuál es la situación allá en el helicoide? ¿Cuáles son esas condiciones que generan esta protesta airada de los reclusos? Sí, bueno, la protesta indudablemente se origina por las condiciones en que siguen viviendo, el aislamiento al que han sido sometidos durante todo esto, después de la primera protesta, que fue hace también como 1 mes y medio, tal vez 2 meses. Los aíslan, no les permiten la entrada de comida, de visitas, ni siquiera de que sus abogados los visiten, y bueno, y nuevamente ocurre un alzamiento, y estos 2 señores, Mavares y la otra persona, trasladados a la cárcel 26 de julio, fueron los que, por lo menos lo que vimos en videos y lo que vimos que eran los que salían dando la cara por la solicitud de reivindicaciones y la solicitud de que ellos también fueran tomados en cuenta. Ellos más, yo creo que hay algunos que tienen verdadera razón de exigir el cumplimiento de sus derechos, son ellos, porque ellos son ciudadanos libres, o por lo menos así lo decretó un tribunal hace 2 días, que la dictadura no haya querido aceptar, hace 2 años, perdón, que la dictadura no haya querido aceptar esa orden. Es otra cosa diferente, pero ellos tienen boleta de libertad, y eso es lo que hace aquí más grave todo esto. Ahora, las condiciones del helicoide, para cuando nosotros hicimos el informe, que fue hace también ya 1 año, por lo menos a nivel de hacinamiento ha bajado. Ahora entiendo que solamente hay
alrededor de 59 personas en el helicóptero, entre presos políticos, que creo que no son como 20, y presos comunes, muchos de ellos en espera de juicio desde hace mucho tiempo, como es el caso de Lorenza Leff, preso injustamente, quien no ha sido, todavía no ha ido a la audiencia preliminar de su proceso, después de casi 4 años privado de libertad. Pero las condiciones siguen siendo las mismas. Cuando uno revisa el informe, ve los maltratos, las torturas que les aplican, las condiciones en que están dentro del sitio, un sitio que tampoco fue diseñado como una cárcel y que la fueron improvisando a medida que iba transcurriendo el tiempo. O sea, a medida que iba llegando más gente, iba como que ampliando espacios y creando más huecos sin ningún tipo de requerimientos, por lo menos lo que establece las normas internacionales en materia de personas privadas de libertad, como las reglas Mandela, lo que establece el mismo Código Orgánico Penitenciario en el respeto de los derechos que tienen las personas que están privadas de libertad. O sea, un sistema completamente autoritario donde no se respetan derechos, no se respeta la ley, donde estamos todos sujetos a lo que la dictadura quiera que hagamos. Muchísimas gracias, Carlos. Era Carlos Nieto Palma, abogado venezolano, coordinador de la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad, hablarnos entonces de cuáles son las condiciones de deterioro de la prisión El Helicoide, donde se origina esta protesta de los presos políticos, que trae como consecuencia el que 2 de los líderes de esta protesta, el caso del comisario de Polichacao, Fred Mavares, y del efectivo de Polichacao, Reggie Andrade, hayan sido trasladados de manera ilegal, de manera inconstitucional, a otro centro de reclusión, en este caso la prisión 26 de julio en San Juan de los Morros. Y ya dijo también Gilbert Caro cuáles son las terribles condiciones de ese otro centro de reclusión. Para terminar este segmento tan amargo, por cierto, lo amargo no es el segmento, lo amargo es la realidad que estamos reflejando. Quiero compartir con ustedes un escrito ciertamente esperanzador que me envió un amigo muy apreciado, muy respetado. No puedo tenerlo acá porque él es de esas personas que fue excarcelada, pero no está liberado en realidad porque sigue sujeto a un conjunto de restricciones, entre otras no puede declarar a los medios. Pero me hace llegar esta reflexión, dice así: fue increíble, quizás no se resaltó lo suficiente en ese momento, la participación de Croacia en el Mundial del 98. Solo 3 años después que se acabara su guerra de independencia y mientras la región seguía en conflicto. La guerra entre Kosovo y Serbia se acabó 1 año después, por ejemplo. Es increíble también que un país que hace nada era parte de otro, hace menos era un campo de guerra en el conflicto más cruento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y que está en una región con tantos retos y complejidades, hoy esté en la final del Mundial de Fútbol. Los venezolanos podemos recuperar también nuestro país y rápidamente recuperar nuestro espacio en el concierto de las naciones, con prosperidad para todos y en democracia. Solo necesitamos que todos juntos trabajemos en la misma dirección, con pasión, dedicación y generosidad. Repito, este es un texto que, a propósito del resultado del juego Croacia-Inglaterra del día de ayer, me envió un muy respetado amigo que no puede estar con nosotros al aire porque es objeto de estas restricciones. Es un venezolano excarcelado, mas no liberado, porque queda sujeto a un conjunto de restricciones que le impiden, entre otras cosas, hacer uso de los medios, pero que nos hace llegar a esta reflexión. Si Croacia, viniendo de esta situación dramática, logra estar en un mundial y llegar incluso a la final, bueno, los venezolanos, si trabajamos unidos, como dice este compatriota, si trabajamos unidos y con generosidad, podemos recuperar nuestro país también con muchísima más rapidez y facilidad, pero tenemos que hacerlo nosotros, unidos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y tenemos de inmediato el placer y el honor de escuchar a una invitada muy especial. Me refiero a la rectora de la Universidad de Carabobo, la rectora Jessie Divo, una decidida luchadora por su universidad, por su ciudad, por su región. Esa entrega, ese empeño por ser luz en medio de tanta oscuridad tiene un precio. En el caso de Jessie Divo, ese precio es ser hoy víctima de una campaña de agresión, de acoso por parte del gobierno. En su caso, esta campaña pareciera estar dirigida por el gobernador de la entidad. Ayer se produjo un tuitazo en todo Carabobo en solidaridad con Jessie Divo, y en esa misma onda solidaria se produce precisamente esta entrevista. Rectora, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué está ocurriendo allá en Valencia? ¿De qué naturaleza es esta campaña que contra usted se ha ensañado? La escuchamos. Sí, perfecto. Buenos días, Chuo, Alba, para ti, para todos los oyentes. El agradecimiento es el mío por esta oportunidad. Efectivamente, yo creo que ya durante las últimas semanas el uso de las redes sociales mediante el cual se profieren ofensas, calumnias, injurias contra mi persona, bueno, llegó al extremo el pasado sábado con la visita de unos funcionarios del SEBIN y en donde tuve que trasladarme, fui trasladada a su sede para ser sometida a una interrogatoria, en donde supuestamente soy parte de un también supuesto plan subversivo, donde se pretende derrocar al presidente de la República y asesinar al gobernador del estado y a su familia. Bueno, yo creo que en 39 años de vida universitaria, de trabajo frentero a la docencia, a la investigación y también a la política dentro de la Universidad de Carabobo, he llegado a ocupar los cargos de secretaria, vicerrectora académica y ahora el de rectora. Yo creo que en ejercicio de esos cargos y entonces como hasta ahora me he ganado el respeto de la comunidad universitaria y del Estado, justamente porque si bien como universitaria siempre he estado como consustanciada con la lucha por los derechos y libertades ciudadanas, que es muy de los universitarios, también es verdad que me he manifestado contra diferentes actuaciones y políticas del gobierno cuando ellas atentan contra el Estado de Derecho y las garantías democráticas. Pero de allí que se pretenda involucrarme y acusarme de estar conspirando para asesinar al gobernador del estado, Chuo, yo creo que encierra otro propósito. Y por ello me he manifestado públicamente, por ello he denunciado con fundamento y principalmente acompañada de la verdad, de la razón que me acompaña, esta pretensión donde, repito, supuestamente estoy conspirando con civiles de la universidad, con militares, que yo creo que solamente existen en el imaginario de quien actualmente ocupa el Capitolio en Carabobo. Yo lo declaré y por supuesto también en el interrogatorio lo dejé muy claro, que mi actuación como funcionaria pública puede ser investigada por cualquier organismo del Estado. Igualmente pueden hacerlo con cualquier autoridad o miembro de esta comunidad universitaria. Todas las decisiones que ha tomado el Consejo Universitario, que me digno en presidir, así como mis declaraciones y actuaciones como representante legal de la universidad, también pueden ser revisadas en cualquier momento
pero ratifico, ello no da pie para que nadie pretenda señalarme o acusarme falsamente de estar asociada a la comisión de un delito tan grave como este. Yo lo dije en esta declaración a la prensa el pasado martes, asumo mi responsabilidad, he solicitado una audiencia con el director nacional del SEBIN, justamente para dejar muy en claro mi posición frente a estos ataques, frente a estos abusos, que por cierto me humillan, mancillan mi nombre, mi honor, mi reputación como mujer y como rectora, y también atentan contra el prestigio de esta universidad. Minutos en esta madrugada del jueves 12 de julio, era Jessie Divo, la rectora de la Universidad de Carabobo. Cabría preguntarse, ¿quién le teme a Jessie Divo? Porque una campaña de esas naturalezas generalmente se produce en esos arsenales de la guerra sucia, es para tratar de neutralizar a un potencial competidor. Por eso se pregunta el pueblo de Carabobo, ¿quién le teme a Jessie Divo como para montar una olla de esta naturaleza, para realizar un montaje de esta naturaleza? ¿Quién va a creer que Jessie Divo está en un plan para asesinar al gobernador de Carabobo? ¿Quién va a creer que Jessie Divo está en un plan para tumbar al presidente de la República? Jessie Divo, todo el mundo lo sabe, como todos los rectores de las universidades autónomas, lo que está es luchando desesperadamente para mantener esa casa de estudio. El sector universitario está en conflicto, y de ese conflicto, por cierto, nos va a hablar de inmediato Keta Estefani, quien es precisamente integrante de la Junta Directiva de FAPUP, la responsable de información de la Junta Directiva de FAPUP. Profesora Keta, muy buenos días. Por favor, pónganos en el contexto de cuál es el estado actual del conflicto universitario. Entiendo que ha habido importantes avances y que han habido importantes resoluciones en las últimas horas. ¿Le escuchamos? Sí, buenos días, Chugo. Buenos días a toda tu audiencia. Nosotros el día de ayer realizamos dos actividades. Una fue una concentración con todo el sector intergremial interuniversitario de la región capital en el edificio del ministerio, donde está el Ministerio de Educación Universitaria, donde, bueno, el comando iba a entregar una carta, y otra actividad donde FAPU entregó en la OBSU la tabla actualizada, su propuesta de tabla salarial actualizada. En el día de anteayer, el ministerio se había reunido con el sector docente de la Federación Patronal, y entonces les había dicho que el ministerio no tiene plata, que entonces tienen que ir al Ministerio de Planificación para pedirle a Menéndez que le dé el dinero que falta para el pago de los universitarios. Y nombraron una comisión para el Ministerio de Planificación. El día de ayer, cuando se produce esa concentración en el edificio del ministerio, fue muy nutrida y muy participativa, estábamos todos los sectores allí, subió una comisión de las federaciones mayoritarias de obreros, de empleados y de profesionales a discutir con un representante del ministerio también esa propuesta. FAPU no se incorporó, FAPU está planteando una propuesta diferente. Es decir, ellos habían llegado en algún momento a un preacuerdo con el ministro donde en vez de 2,5 salarios mínimos, la tabla empezaba con 5 salarios mínimos y después iba a pasar a comenzar con 7 salarios mínimos, etcétera. 5 salarios mínimos son 15 millones de bolívares. 15 millones de bolívares no es el sueldo que merece el obrero 1. Porque cuando decimos empezar la tabla es que el obrero 1 va a ganar eso. Y a partir de ahí se aplica la interescala. Eso no tiene nada que ver con el costo de la vida. Porque la canasta básica hoy, en 301 millones de bolívares, eso significa 100 salarios mínimos. Entonces, hablar de 5, 7, 10 salarios mínimos, FAPU no comparte ese criterio, y nosotros estamos en esta lucha en unidad con las federaciones mayoritarias de empleados, de obreros, de profesionales, pero nosotros estamos en la lucha por salario digno. Ellos han asumido la propuesta, ellos ven este tipo de situaciones como un paso previo hacia ese salario digno que se está planteando. Nosotros lo estamos planteando directamente porque la situación de los venezolanos ya no aguanta. Inclusive esa no es una propuesta solo para el sector universitario, sino una propuesta que lo trasciende. Si nosotros le estamos planteando a los distintos sectores en lucha, que las tablas de todos comiencen con el costo de la canasta básica, que eso es lo que establece el artículo 91, dice que el salario mínimo
debe considerar el costo de la canasta básica. Bueno, vamos a comenzar nuestras tablas por la canasta básica y a partir de ahí aplicar las interescalas de las distintas convenciones colectivas, porque el tema de la hiperinflación pulverizó absolutamente el salario, pero no solamente es la hiperinflación, es una política salarial del gobierno, es la desalarización del trabajo en Venezuela. O sea, ya en Venezuela la gente no es que el salario no le alcanza, el salario no existe. Si a ti te pagan 3 millones o 6 millones o 12 millones, eso no es un salario. Con eso compras lo de un día. No, eso no es ningún salario. Entonces la gente está trabajando, pero no está percibiendo la remuneración de acuerdo con su trabajo, y así como los comerciantes reponen su existencia, como los industriales reponen sus insumos de acuerdo con los costos, de acuerdo con la devaluación, entonces nosotros pagamos más y más y más y más todo el tiempo. La fuerza de trabajo también hay que reponerla, y la fuerza de trabajo no se está reponiendo en Venezuela. Entonces eso significa que ha llevado a la miseria, a la pobreza extrema, a todas las familias de todos los sectores laborales del país. Eso es sumamente grave, porque la sociedad se estructura alrededor del trabajo. Entonces el trabajo ya no es remunerado, entonces la gente se está yendo de los empleos, porque en un empleo tú trabajas y percibes la remuneración para poder continuar trabajando y para poder sostener tu familia. Entonces la gente está abandonando los empleos, inclusive ya sin pedir prestaciones ni renunciar, la gente se está yendo y punto. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Parte de la situación de colapso en la industria petrolera es eso, y en la electricidad es eso, y en CanTV es eso, y en el metro de Caracas es eso. Si la gente, los trabajadores se están yendo y no tienen cómo mejora la producción de petróleo en Venezuela, que el problema ya no es el precio, sino el problema es que no hay producción si los trabajadores se fueron y se siguen yendo. Esa es la grave situación en Venezuela, pero la política del gobierno es imponer salarios que no existen, que no son tal. Ya no es que impone salarios miserables, es que no existe. O sea, 3 millones de bolívares es nada. Te toma un café grande y más nada, pues, en una panadería. Entonces eso no, nosotros en relación con eso, y así se lo hicimos saber al ministerio, nosotros el planteamiento nuestro es que queremos discutir el salario digno, y para eso hay una reunión el día de hoy a las 9 de la mañana. Nosotros consignamos la propuesta y hoy se va a reunir FAPU con el representante del ministerio, que es Carlos León, que está en este momento como representante del ministro cuando el ministro no está en el despacho, y vamos a discutir esa propuesta de FAPU, así como vamos a discutir todo el conjunto de beneficios que se vienen incumpliendo, como es el caso de los beneficios de salud, porque entonces ahora también la salud colapsó, el servicio de la prestación de servicios de salud pública colapsaron, también el sector está en conflicto por la misma razón de desalarización, y entonces los HCM de los sectores laborales tampoco sirven, porque tú me estableces un HCM de 50 millones y eso no sirve para nada. Nosotros estamos planteando que en virtud de la hiperinflación el HCM tiene que ser de cobertura total, lo que cueste en el momento, porque no sabemos cuándo podemos negociar ahorita y mañana cuando se produzca la contingencia eso no vale nada. El tema de la hiperinflación es un tema de política económica, un problema que el gobierno no resuelve. Él aduce una guerra económica que evidentemente ya la perdió, el gobierno debería salirse, dejarle el paso a otro que quiera que efectivamente ganar esa guerra, porque no puede seguir perdiéndola sobre la base de la miseria y la hambruna del pueblo venezolano. Pero mientras exista la hiperinflación, los salarios se tienen que indexar. Nosotros planteamos que eso se haga mensualmente. Así se ha hecho en todos los países con hiperinflación en el mundo. Que ha habido hiperinflación, se indexan los salarios, inclusive se indexaban las cuentas de ahorro de la gente para que no perdiera en valor sus ahorros. Así ha ocurrido, pero en Venezuela no. En Venezuela que la gente se muera de hambre y ellos siguen con su hiperinflación, con sus políticas económicas erradas. Por otra parte, esa desalarización también tiene que ver con una política hacia las universidades, porque el salario es mínimo en todas partes, pero en la universidad es menos aún. Aló. Se nos cayó la comunicación con Kete Estefani, pero de todas maneras creemos que ese claro el punto que ella plantea.
lo que está ocurriendo no solamente es el resultado de la hiperinflación, es también el producto de una política del Estado para destruir el salario de los trabajadores venezolanos. Hoy a las 9 de la mañana va a haber una reunión de FAPUB con los representantes del ministerio. Vamos a estar atentos al resultado de esa reunión. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Cauchera Fran Luis tienen neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, freno, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. En Global Therapy, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9087. Global Therapy y despídete del dolor. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza de la Unión. Y además del conflicto de los trabajadores universitarios, el conflicto de los trabajadores de la salud sigue ganando fuerza y sigue determinando un rumbo que muy probablemente sea el que sigan los trabajadores de todos los demás sectores de lo que queda de la destruida economía venezolana. Tenemos en línea al doctor Jaime Lorenzo. El doctor Jaime Lorenzo es coordinador de Médicos Unidos por Venezuela. Entiendo que hoy es la segunda asamblea interhospitales en la región capital y ese es un paso muy importante en función de esta dinámica del conflicto en la salud. Jaime, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué está previsto para esta asamblea y cuál es el curso probable de este conflicto en los próximos días? Te escuchamos. Buenos días, Chu, a ti, a tu equipo y a todos los radioescuchas. Bueno, amigo, como lo has dicho, es la segunda asamblea interhospitalaria de todos los hospitales de la región capital. Eso incluye los hospitales que están en el municipio Sucre, que son los grandes hospitales como el Domingo Luciani, Pérez de León, Maternidad Infantil del Este y todos los hospitales de lo que es Caracas. Bueno, sí, amigo, después del llamado paro definido por parte de la Federación Médica Venezolana, ya el conflicto ha tenido la dimensión nacional y con el, vamos a decir, el aval de toda la estrategia gremial de lo que nos representa a los médicos, uniéndonos al paro que comenzaron las enfermeras, que ya llevan más de 3 semanas y han demostrado una solidez en sus posiciones y muy clara lo que están solicitando. Lamentablemente se está llegando a estos términos en una situación de calamidad pública, porque los hospitales y los centros ambulatorios públicos, su capacidad de atender pacientes está muy disminuida y podríamos hablar inclusive de un colapso, porque no hay materiales o los pocos materiales no son suficientes para atender a los pacientes y la parte de medicamentos ni se te diga. Y lo más grave, los hospitales no tienen la capacidad de alimentar con la alimentación básica a un paciente. Imagínate la alimentación especial para aquellos pacientes graves. La sumatoria es impresionante y hoy a las 10 de la mañana va a ser la asamblea de todos los hospitales de la Gran Caracas, en donde se van a definir el curso, las estrategias y el plan de trabajo a nivel de Caracas, que lo más seguro que muchos estados también tendrán en el día de hoy o mañana sus propias asambleas en sus colegios médicos para entonces definir la estructura, la ruta que va a seguir el conflicto, donde se están uniendo todos los gremios de la salud en un mismo camino. Gracias, Jaime. Era el doctor Jaime Lorenzo, coordinador de la organización no gubernamental Médicos Unidos por Venezuela. Como él mismo nos acaba de decir, se ha producido la incorporación masiva de los diversos gremios de la salud al conflicto iniciado por el Colegio de Enfermeras de la región capital.
esta incorporación ha sido más difícil en unos casos que en otros. Ayer conocimos que el Colegio de Médicos del Estado de Aragua se incorpora plenamente al conflicto. Yo quiero rendir especial tributo de admiración y reconocimiento al Colegio de Médicos del Estado de Aragua, porque ellos han sido objeto de una muy feroz represión, de una persecución atroz, no desde ahorita, desde hace mucho tiempo, de los tiempos en que era gobernador de Aragua el señor Tarek El Alzheimer. Recordemos, hasta el presidente del Colegio de Médicos del Estado de Aragua tuvo que salir del país huyendo, porque cuando se produjo aquella epidemia de chikungunya, él denunció la situación que estaba viviendo el Estado y por eso lo acusaron de terrorista. Ha sido muy ruda la situación en el Estado de Aragua y por eso destacamos la incorporación de este Colegio de Médicos regional al conflicto. Tenemos en línea al vicepresidente del Colegio de Médicos del Estado de Aragua, el doctor Rancés Milano. Rancés, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Entiendo que tienen además unas asambleas con otros sectores. Cuéntanos cómo está el conflicto en el Estado de Aragua. Te escuchamos. Buenos días, gracias por la oportunidad, Chugo. El Estado de Aragua no se escapa de la desgracia que tiene la asistencia a nivel nacional. Nosotros realizamos una asamblea el día lunes, una asamblea general extraordinaria, donde se pautó a plegarnos, porque no es ahora respaldar la enfermedad, no, a plegarnos. Los médicos estamos viviendo las mismas vicisitudes que están viendo todos los venezolanos. ¿Aló? Aló, sí, te escuchamos. Ok, entonces nos aplegamos de hace 15 días, estamos dando respaldo a la enfermera y ahora nos aplegamos al conflicto de la salud. Estamos exigiendo, porque hasta ahora simplemente nos habíamos limitado a hacer las denuncias y a exigir las reivindicaciones para el pueblo venezolano, pero los médicos somos pueblo venezolano también, estamos viviendo las mismas vicisitudes. En el Estado de Aragua nada más se han ido más de 2.000 médicos con la diáspora esta que estamos viviendo. Estaba escuchando a la representante del sector educativo que estaba hablando que se habían renunciado todos los días los especialistas. Bueno, así está pasando en el gremio de la salud. En el principal hospital de Aragua, el Hospital Central de Maracay, más del 30% de las enfermeras han renunciado y todos los días renuncian por estos salarios de hambre que tiene el pueblo venezolano y por las condiciones infrahumanas que estamos viviendo, porque no es un salario, es que no hay con qué llegar a los sitios de trabajo, o sea, no hay transporte, y cuando los pocos transportes que hay, vemos todos los días accidentes con heridos y muertes, con esa transportes inadecuados que se están utilizando para tratar el venezolano responsable de llegar a su sitio de trabajo. El gremio médico determinó hacer asambleas en los hospitales, en cada uno de los hospitales, ya que hay amedrentamiento por parte de los organismos del Estado para el personal médico que se está incorporando a las manifestaciones por lucha por el pueblo. Nosotros le solicitamos al pueblo que se una a nuestras luchas, que si nosotros logramos las reivindicaciones, y no es salarial, y lo repito, sino las condiciones de trabajo, nosotros no estamos, igual que las enfermeras, aceptando las limosnas de bono que está dando el gobierno para tratar de chantajearnos. Nosotros los médicos no aceptamos una limosna de una bolsa de crack. Nosotros los médicos estamos exigiendo que el gobierno se siente a discutir con nuestros organismos naturales, en este caso la Federación Médica Venezolana, para que se hable de una contratación colectiva donde dignifique la profesión de la medicina desde el punto de vista laboral. Y nosotros desconocemos totalmente y no nos sentimos representados a los sindicatos gobierneros que están negociando unos contratos de hambre con el régimen para no sé para qué, porque la hiperinflación está galopando a las miserias de aumento que está dando el gobierno a través de los decretos. Nosotros exigimos contrataciones colectivas donde se dignifique el trabajo de la medicina y se dignifique el ser médico para poder atender nuestra razón de ser, que son los pacientes que se nos están muriendo a mengua todos los días en los hospitales. En el Hospital Central de Maracay el fin de semana no había sangre y habían varios pacientes que ameritaban tratamientos quirúrgicos por herida de arma de fuego y necesitaban obligatoriamente tener sangre. Entonces estamos viendo bajo las miradas
indiferente del gobierno que no se da respuesta. Nosotros, el Colegio Médico de Aragua, hace más de 15 días pasó un pliego denunciando la situación ante la Corporación de Salud y ante la Gobernación del Estado. Se comprometieron a llamarnos para unas reuniones de trabajo, para una mesa de trabajo, y hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta. Estamos abiertos al diálogo, nosotros queremos soluciones, nosotros no queremos conflictos, nosotros no queremos enfrentamientos, nosotros queremos es sentarnos para buscar la solución para el gremio médico y para el pueblo aragüeño específicamente. Muchísimas gracias, Rancés. Era el doctor Rancés Milano, vicepresidente del Colegio de Médicos del Estado de Aragua, incorporado, como en todo el resto del país, al conflicto de los trabajadores en el sector salud. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. CAE Export es la empresa responsable de llevar tus envíos y cargas desde USA a Venezuela y Panamá, pero también de Panamá a Venezuela. CAE Export realiza este delicado trabajo con personal calificado y de vasta experiencia en el ramo de exportación, importación, empaque y despacho de mercancía. Para mayor información visita la página caexport.net, correo info@caexport.net, teléfono 0241-775-5575. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao. ¿Sabía usted que más del 70% de las protestas en nuestro país se debe a la falla de los servicios públicos? El Estado debe garantizar el óptimo funcionamiento de los servicios fundamentales para nuestra vida cotidiana, tales como agua, luz, gas, aseo y transporte. ¿Qué esperas? Haz valer tus derechos. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La Fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la unión. Escuchamos la voz de los médicos en conflicto, escuchamos la voz de los trabajadores universitarios en paro, escuchamos también la voz de los presos políticos, de los familiares de los presos políticos en la muy dura condición en la que se encuentran. La respuesta que surge de la Conferencia Episcopal Venezolana tiene un título hermoso. No temas, yo estoy contigo. Así se titula el documento, la exhortación del episcopado venezolano, que es el fruto de la 110ª Asamblea General de la Conferencia Episcopal. Voy a compartir con ustedes algunos fragmentos de este documento, repito, titulado No temas, yo estoy contigo. 1. Los obispos de Venezuela reunidos en la 110 Asamblea General de nuestra Conferencia Episcopal, como pastores del pueblo de Dios, atendemos los temas pastorales que nos son propios. Sin embargo, como ciudadanos, dirigimos la mirada y la reflexión hacia nuestro país y su situación particular, que sin temor a equivocarnos calificamos como una gran tribulación que afecta a la vida de los venezolanos y compromete seriamente su futuro. 2. Como lo vislumbramos en nuestra declaración del 23 de abril del presente año, la situación del país se torna cada vez más grave. La mayor parte de la población no cuenta con los medios para hacer frente a la monstruosa hiperinflación. La calidad de vida de los venezolanos, ya sumamente precaria, se deteriora día a día. A los graves problemas que reiteradamente hemos puesto de relieve en nuestras exhortaciones y comunicados relativos a las áreas de alimentación, salud, servicios públicos, seguridad personal, empleo e ingreso, se suman ahora los de la circulación y venta del efectivo y el del transporte público. En este último caso, siendo evidente la desaparición paulatina del parque automotor, la improvisación de medios de transporte sin control ni seguridad ha sido ocasión de tragedias en distintos puntos del país, con pérdida de vidas humanas y mayores dolores para numerosas familias. Sigue así
esta declaración de la Conferencia Episcopal Venezolana, de los obispos venezolanos. Tercero, el principal responsable de la crisis por la que atravesamos es el gobierno nacional, por anteponer su proyecto político a cualquier otra consideración, incluso de naturaleza humanitaria, por sus erradas políticas financieras, por su desprecio a la actividad productiva y a la propiedad privada, por su actitud constante de poner obstáculos a quienes tienen voluntad de resolver algún aspecto de la problemática actual. El gobierno se presenta ante el país como víctima de manejos externos e internos. Esto no es más que la confesión de su propia incapacidad para manejar el país. No se puede pretender resolver la situación de una economía fallida con medidas de emergencia como bolsas de comida y bonos. Cuarto, es necesario favorecer en la acción del gobierno y de las instituciones públicas y privadas al ciudadano, al venezolano, al hombre y mujer concretos que sufren y padecen los males actuales y anhelan su superación. Ignorar al pueblo, hablar indebidamente en su nombre, parcialidad política o ideológica son tentaciones propias de los regímenes totalitarios que terminan siempre despreciando la dignidad del ser humano. Quinto, la consulta electoral realizada a finales del mes de mayo, a pesar de todas las voces, entre ellas la nuestra, que advertían su ilegitimidad, su extemporaneidad y sus graves defectos de forma, solo sirvió para prolongar el mandato del actual gobernante. La altísima abstención inédita en un proceso electoral presidencial es un mensaje silencioso de rechazo dirigido a quienes pretenden imponer una ideología de corte totalitario contra el parecer de la mayoría de la población. Sexto, desde el Ejecutivo Nacional, la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente y el Consejo Nacional Electoral se inculcar uno de los derechos más sagrados del pueblo venezolano, la elemental libertad para elegir a sus gobernantes en justa competencia electoral. Así sigue este documento. Yo les insto, les invito, les exhorto a que busquen este documento, bien sea en la prensa, en la poca prensa que aún circula, o en los medios electrónicos. Repito, es la declaración de la 110ª Asamblea Plenaria Ordinaria del Episcopado Venezolano y su título es No temas, yo estoy contigo. Debo decir que además de esta sólida denuncia de la culpabilidad del gobierno en esta gigantesca crisis, este documento también hace una clara exhortación a la oposición, a la dirigencia política de la oposición venezolana, para que se eleve por encima de sus propias pequeñeces, de sus propias mezquindades, se unan de verdad y den una respuesta clara a esta obra venezolana. Así llegamos al final de nuestro programa. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Marianela Castillo, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.